Hoy lo que quería hablar era sobre el inicio de compacidad, conjuntos compactos. Y bueno, en R, básicamente este tipo de conjuntos en R era muy bueno porque, por ejemplo, cuando teníamos en R, hablando de sucesiones, teníamos algunas herramientas como si yo tengo a n una sucesión y era monótona, y acotada, ¿qué podríamos decir de la sucesión? Vamos al análisis. ¿Es creciente o decreciente? ¿Y acotada? Compacta. Converge. Ándale, Sí, o sea, si era monótona y esto implicaba que AN era menor o igual a N más 1 para toda N, o AN más 1 era menor o igual a N para toda N. Y pertenece. Esto que se ha acotado es que al final de cuentas pertenece a un conjunto de esta manera. Entonces el límite existía. Y entonces, al final de cuentas, el que sea acotado es que yo lo puedo encerrar en algún conjunto. Pero si yo, por ejemplo, le quito alguno de estas dos, o sea, que sea monótona, aunque lo pueda encerrar. O sea, uno se pudiera preguntar, bueno, ¿sí depende de la sucesión o más bien del conjunto en cuestión? Entonces, estudiamos, por ejemplo, si yo lo puedo encerrar, ¿será que siempre converge? O sea, ¿siempre existe o no necesariamente? Si tengo A sub n y A sub i pertenece de mm para todo i, ¿será que el límite existe? No necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué le podría pasar a la sucesión, por ejemplo? Pues si no existe, a lo mejor no quiere decir que crezca mucho, pero sí que puede estar moviéndose entre muchos valores. ¿Qué tal que, por ejemplo, yo pongo A sub i igual a menos 1 a la i? Esta es una sucesión. Que nada más está brincando entre estos dos. Esta sucesión no converge. Pero A sub i pertenece de menos 1 a 1. Ahora, aunque no converge, siempre puedo encontrar subsucesiones que converjan. O sea, siempre puedo decir, bueno, tal vez no converge, pero tiene algunas subsucesiones. ¿Qué es una subsucesión? Porque según sería que la I fuera
Sí, o sea, una subsucesión es un subconjunto de eso, una sucesión más pequeña. Por ejemplo, si B sub I es igual a 2i, pues esto es el 1, ¿no? Converge. A lo mejor yo no puedo encontrar un límite, pero sí puedo encontrar sucesiones que convergen a algún límite. A lo mejor en total no hay, pero siempre puedo encontrar como una extracción de esta sucesión, digamos un N1, N2, NK, de tal manera que A sub N1, si lo tomo como sucesión, etcétera, entonces el límite cuando K tiende a infinito de A sub NK existe. Y entonces uno podría decir, bueno, pues tal vez ya no tiene nada que ver con la sucesión, sino con el conjunto en sí. O sea, yo me pudiera preguntar, si yo tengo una sucesión cualquiera y yo puedo encerrar en R a esta sucesión, ¿será que yo puedo encontrar una subsucesión que converja? No necesariamente. Aquí entonces sale esta pregunta. Bueno, si A sub n es una sucesión de reales y A sub n está contenido en un conjunto acotado ¿será que existe una subsucesión que converge? No necesariamente. Porque tiene R que tiene el conjunto en cuestión, de tal manera que siempre pueda encontrar eso. Tiene que ver con que es un espacio métrico compacto. Ok, tengo una noción de compacidad. Y como que intuitivamente dices, a ver, tengo un conjunto que es de alguna manera cerrado y acotado. Y todos los elementos tienen que estar aquí. Y no importa cómo los distribuyas, siempre se tienen que acumular en algún lado porque no se pueden salir de ahí. Entonces dicen, como que si es cerrado,
y tiene, o sea, si es cerrado implica que si tiene algún punto límite, el punto límite tiene que estar ahí. Y el hecho de que sea acotado, pues como que no se me pueden salir de este pedazo, entonces tienen que estarse moviendo y en algún momento se van a acumular. Entonces dice, como que tiene que ver con cerrado y acotado, ¿no? Que ya lo conocí en análisis, eso significaba que fuera acotado, cerrado y acotado. Parece que esto implicará lo de arriba. Ahora, esto yo lo conocí en análisis como compacto. Análisis 1. Bueno, era un teorema. Análisis 1, o bueno, en análisis, realmente la definición de compacto era otra. Decían, a ver, bueno, es cerrado y acotado, y tiene algo que ver con unas cubiertas. ¿Cuál es la definición de análisis de compacidad? Lo podías encerrar de forma finita con estas cubiertas. ¿Cuál es? Existe una infinidad de cubiertas, o bueno, de abiertos, que cubren al conjunto, pero de esa cubierta infinita puedes encontrar una cantidad finita, de tal forma que la unión de esas cubiertas, bueno, de esos abiertos, sea igual al conjunto. O sea, tengo que empezar con una cubierta inicial. ¿Vale? Tengo que empezar con una cubierta inicial. O cualquier. Ok. Sí, porque entonces, ¿cuál cubierta? Sí. El problema de cerrado y acotado para ahora en topología, pues es que en una topología en general yo no sé decir qué significa acotado. Sé decir qué significa cerrado, pero a lo mejor acotado no. Entonces, a ver, bueno, acá hay otra definición que también se vio. Y no sé si cuando llevaron análisis 1 demostraron que en R esas dos cosas eran equivalentes. ¿No? Yo me acuerdo que lo vi con el anís ahorita en tópicos. Compacidad. Lo demostramos ahí. Demostraron el teorema de que lo que voy a escribir y esto es lo mismo. Sí, Pero ya no sabes qué voy a escribir. creo que sí. Bueno, no se queda escribir. No, sí es. Pero entonces, si sí lo vieron, ok, entonces ya no me preocupo. CX, un espacio topológico. Y U, bueno. Subalfa. Colección de abiertos. Entonces, U se llama cubierta. De X y X es igual a la unión. Todos los U alfa. Y X se llama compacto. Sí, para toda U cubierta. Bueno, esta es cubierta abierta. Y para toda cubierta abierta, U existe una subcubierta finita, pero primero tengo que dar la cubierta. Finita de X. Eso significa que si yo tengo U que me cubre a
a X. De aquí yo puedo extraer una colección más chiquita. No sé de cuántos elementos. Existe esta. De tal manera que X es igual a la unión de los subálfares. Y esta pregunta resulta que también tiene su definición. Se llama compacidad. Secuencialmente compacta, o compacidad por sucesiones. Entonces, no sé si borrar. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Atención. X se llama secuencialmente compacto. Si toda sucesión a sub I en X contiene una subsucesión convergente. Entonces, pues tengo como dos definiciones que en principio en análisis parecían medio equivalentes, pero a lo mejor en topología no va a ser. Entonces, la idea de este tema es primero abordar esta definición y ver qué propiedades se cumplen, porque a lo mejor demostrar que un conjunto es compacto por definición pues está como complicado. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, si todo está bien. Voy a poner por un ladito que una observación que en espacios métricos no es un sí, solo sí, pero sí tenemos una asociación compacidad conservada y acotada. Y no está mal, pero hay que tener cuidado con qué tipo de espacios métricos, ¿no? Porque en RN todo es bonito, la métrica también es bonita, es completa, pero en general, quién sabe si esto sea cierto. ¿Se acuerdan un poco de la demostración en RN de compacidad? De que cerrado y acotado implica compacto. Entonces, como que tengo que checar, creo que como que ya lo tenemos que ver. Pero si pueden, denle una leída a cómo se demostró en RN que cerrado y acotado implica compacto y compacto implica cerrado y acotado.
Entonces, una que está fácil, pues es esta. Y uno quisiera preguntarse si compacidad implica de perdido cerradura. O sea, si implica que si un conjunto es compacto, pues entonces va a ser cerrado. Aquí lo dije para toda X, para X, pero también hay definición para subconjuntos. Si X es un espacio topológico y C está contenido en X, C se llama compacto. Sí, para toda U, colección de abiertos en X que cubren a C, existe una subcubierta finita. Es lo mismo pero con conjuntos más pequeños. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner X, Rn, con la topología del complemento finito. Y ahorita la pregunta ¿es X compacto? No. Vamos a resolverlo entre todos. Miguel, ¿un número? Dime un número natural. 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Alexia. Vamos a mostrarlo. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo pensaríamos si es compacto o no? No tenemos muchas herramientas más que la definición. ¿Cómo empezamos? Ya está, ¿no? Ok. Tomamos una colección de abierto. Vamos a poner una colección de... Ahora vamos a ver. Y luego, ¿Tú qué crees, que sí o que no? pues los abiertos son es todo y le quitamos una partecita. Ok, entonces eso es importante de poner. Los U alfas, o si U alfa pertenece a U. U alfa es igual a lo que me dijiste. Ok. Entonces aquí, cosa quisquillosa. Para que no sea la misma N de arriba. Ok, entonces, ¿será que, o sea, cada U alfa es Rn menos una cantidad finita? ¿Será que yo puedo cubrir Rn con
con nada más una cantidad finita o no. Maestro, tengo una duda. ¿Sí? La unión de dos abiertos, eso sería RN menos la unión de los conjuntos, bueno, los elementos que le estoy quitando. No. No, porque si le quitas una cantidad y luego le quitas otra cantidad y los unes, a lo mejor estos compensan lo que le quitaste a este. Ah, ok. Entonces es más bien la intersección de los Entonces, que quitas. ¿Qué pasa si agarras nada más un abierto? ¿Cuántos elementos te quedan por cubrir? Los que le quitaste. Ajá. ¿Y cuántos son? una En una cantidad finita. Bien. Entonces, ¿cuántos abiertos necesitarías para cubrir? serán también M. Ajá, o sea, el que tenías y a lo más M, que tal que agarras uno y puedes Y ya cubrir. con eso se cubre todo. Ajá. Entonces, vamos a tomar, aquí podemos decir sea alfa en J. Ya nada más corregimos tantito. U alfa se ve así. Y luego aquí, ¿cómo usas que es cubierta? Esta es una colección de abiertos que cubren a X. Que cubren ahí. A Rn. Ok, los U alfa cubren a Rn. Y entonces con ese alfa ya cubrimos a casi todos excepto los Y1 y M. ¿Qué puedes decir del Y1? ¿El Y1? Ajá, este Y1 que te falta. Debe ser elemento de alguno de los abiertos de la cubierta, ¿no? De al menos alguno. ¿Sí sabe por qué? Como esa cubierta cubre Rn, todo punto tiene que estar en alguno de ellos. Entonces vamos a tomar, consideremos Y1. Consideremos Y1 nada más. O sea, el Y1 es este. Y luego entonces lo que te dice Isidro es, existe alguien de la cubierta, si quieres llamarlo U alfa 1. Aunque Y1 está en U alfa 1. Y entonces si tienes a U alfa y U alfa 1 ya cubriste a Rn menos esa cantidad de puntos y a Y1. ¿Qué pasaría con los demás? También los puedes encontrar. Ajá, para Y2 también existe un U alfa 2, para Y3 un U alfa 3, para Y1 un U alfa 1. Y eso para todos. Lo Entonces, pongo aquí. sí. Y aquí ya entonces un tilde sería los U's que tienes, que sería U alfa 1. U alfa. Ajá. U alfa.
y aquí ya nada más, como estos varían, que lo voy a poner ahí. Y 1 hasta M. Este cubre U. Este está contenido en U y cubre Rn. Entonces sí es compacto. Ahora, la compacidad depende de la topología. ¿Qué pasa si yo hubiera agarrado la misma topología, pero hubiera tomado AC, el intervalo 0,1? Vamos a pensar en... Profe, tengo una pregunta en lo del ejemplo. Entonces digamos que ahí está buscando sino que tomo un uso alfa, ahí con con el complemento finito y luego estoy buscando una cubierta abierta para Y sub 1 hasta Y sub M o... Realmente estoy buscando una cubierta para Rn. Quiero cubrir a todo Rn. Entonces, cuando tengo todo Rn y agarro uno fijo, pues ya tengo todos excepto una cantidad finita de puntitos. Estos me faltan, Y1, Y2, así. Ahora, si me falta cubrir a este, pues busco a alguien que lo cubra. Que sería este de aquí. ¿Por qué existe? Porque supone que este cubre Rn. Entonces, cada uno de ellos tiene que estar en alguno. Los que te faltan tienen que estar en alguno. Entonces como que tomo el Y, pero como lo quito de Rn, no digamos que pues como que debe haber cubiertas finitas, cubiertas que lo cubran, ¿no? Abiertos que lo cubren, sí. Este es un abierto que cubre a este cubre a este, y este cubre a todos excepto a estos. Pero entonces ya cubría a estos y a todos su complemento, pues ya cubría todo Rn. Este de aquí cubre a todo Rn. Cubre Rn. Entonces, misma topología, X igual a Rn y C igual al 0,1. Con la topología del complemento finito. Este de aquí es compacto. Puedo pensar en lo mismo, doy una cubierta, doy un abierto. A ese abierto le falta una cantidad finita de puntos, pudiera ser. Y cada punto tiene un conjunto que lo contiene. ¿Es C compacto? Mi duda es si realmente importó que X fuera Rn. Pude haber agarrado cualquier otro conjunto y funcionaba. ¿Qué pudiera pasar con estos Y1s? Si ustedes agarran una cubierta, estos Y1 hasta Ym viven en Rn. Hay aquí R. Entonces, si no están, pues ya la hice porque ya cubría 0,1. Y si están,
pues entonces yo puedo encontrar un abierto que los contenga, porque se supone que es una cubierta. O sea, este también es compacto. Pregunté cerrado. Sí, porque continúa sus puntos límites. No creo. ¿Cuál es la definición de cerrado? Que los puntos límites de C estén en C. Bueno, esa es una consecuencia por la definición de cerrado, ¿te acuerdas? Es complemento C abierto. El complemento de C es abierto. Sí, porque lo negro. Ah, No, porque el complemento es X menos esto. Y el complemento del complemento es este. O sea, para que alguien sea cerrado tiene que ser finito. O todo R. Y este ni es finito ni es todo R. Ya va, no. Entonces, el hecho de que sea, o sea, ni siquiera puedo pedir, ni siquiera se cumple que, o sea, cerrado y acotado implica compacto en Rn, pero compacto a lo mejor ni siquiera implica cerrado. O sea, aquí este es un compacto que no es cerrado. Pues depende mucho de la topología. Implica cerrado. En general. Entonces, para que de una vez, pues el teorema que sabemos de Rn no jala en general. Un compacto no tendría. ¿Mandé? Bueno, contando acotado. O sea, ¿se lo voy a acotado significa compacto o...? Vamos a ver. O el último que nos doy. Es un ejemplo de algo que sí es cerrado y acotado. Bueno, si es acotado tengo que dar una métrica para poder hablar de acotado. Entonces, ejemplo 2. Tómense X, cualquier conjunto, o bueno, vamos a pensar en R. Y para hablar de acotado necesito métricas, entonces voy a tomar de X a Y, la métrica discreta. Todos están a distancia 1 a menos que sean iguales. Están a distancia 0. Okay. Entonces estamos, bueno, tómense C. ¿Quiénes son los abiertos en esta métrica? ¿Cómo son? Digo, para decir quiénes son cerrados y abiertos. ¿Cómo son los abiertos? En X. Bueno, es que cuando tengo un espacio métrico, algo es abierto, sí, solo sí. Rayita. Todo punto es punto interior. ¿Cómo es un punto interior en un espacio métrico? Ajá. Sí, si existe una bolita de radio, lo que sea, pero que esté contenido en el conjunto.
Pero esta métrica acepta bolitas muy particulares. Entonces, si C es un conjunto de X y X pertenece a C, dígame una bolita alrededor de X que esté contenido en C. Por ejemplo, ¿cómo son las bolitas de radio 1? De radio 1 medio, alrededor de X. Solo un punto. O sea que si X está en C, estamos de acuerdo que el conjunto que solo tiene X está contenido en C. Pero esta es la bolita de radio 1 medio alrededor de X. O sea que X es punto interior. Entonces, X era cualquier punto en C y C era cualquier conjunto en X. ¿Eso qué me dice de los abiertos? ¿Quién es el conjunto de los abiertos? Todos los conjuntos, eso tiene un nombre, ¿no? Es el potencia de los reales. Todo conjunto de los reales es abierto. Bueno, hay quien pone así. Pero si todos los conjuntos en R son abiertos, entonces todos los conjuntos en R son cerrados. En esta métrica todo el mundo es acotado porque nadie está a distancia mayor de 1. Tómense C igual al 0,1. Este es cerrado porque su complemento es un subconjunto de R, es abierto. Es acotado porque la distancia de X a Y es menor o igual a 2 para todo X y Y en C. De hecho, para todo X y Y en R. Pues. Pero no es compacto porque si yo doy U igual a los conjuntos unipuntuales, esta es una cubierta abierta. Todo conjunto es abierto, entonces estos son abiertos. Indexado por esto. Si yo agarro una subcubierta finita, no importa qué subcubierta agarre, siempre es una cantidad finita de puntos. Esta cubierta, bueno, esta es una colección de abiertos. Cuando los uno todo me da el 0,1, pero no tiene una subcubierta finita. Entonces, este es un ejemplo de un espacio métrico donde cerrado y acotado no implica compacto. Por eso les digo que en espacios métricos hay que tener cuidado porque Rn, o sea, no irnos con la finta de Rn. Rn es un espacio medio ideal. Entran cuestiones de algo que se llama completación, ser completo. Aquí no toda sucesión de Cauchy va a converger. Bueno, no, aquí sí. Pero sí, no todos los espacios métricos van a cumplir el teorema de Heine-Borel, que si es cerrado y acotado implica compacto. Si es compacto, sí va a implicar cerrado y acotado, pero no al revés. En espacios métricos. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver bajo qué condiciones esto sí se cumple, porque si no, pues como que medio no puedo hacer mucho. Y ver propiedades para estudiar la compacidad de un conjunto. Entonces, que sí es una definición ahí medio abstracta, pero quisiéramos ver que se cumplen cosas que se cumplen en Rn de perdido. Entonces, los temas o los teoremas que vamos a ver van enfocados
estudiar herramientas para poder decir que un conjunto eso no es compacto y no tener que usar la definición. Bueno, pues nada, entonces que tengan buen día. No sé si tengan alguna pregunta. No entendí bien lo de la bola de radio y medio. Ah, que la bola de radio en medio. ¿Quién es la bola de radio en medio? Son todos los elementos de R que estén a distancia menor a un medio. Pero nada más puede tomar valores 0 o 1. Entonces tiene que ser esto. Pues entonces nos vemos mañana. Si no hay más dudas, pues